Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la Semana de Ingenierías y a la charla Edificios del Futuro. El objetivo de la Semana de Ingenierías es ampliar el conocimiento de la carrera y ofrecerles espacios formativos que complementen su proceso de aprendizaje, ampliando también su conocimiento sobre su futuro quehacer profesional o el futuro o el quehacer actual más bien. Este día corresponden las actividades de la carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones. Así que agradecemos a la Rectoría en la figura de doña Emilia Gacel, al decano de Ingenierías, ingeniero Luis Diego Bolaños, y desde luego a la dirección y subdirección de carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones, en la figura de don Eduardo Escalante y del ingeniero David Madrigal, por su siempre colaboración y disposición para apoyarnos en el desarrollo de estas actividades que estamos seguros que enriquecen el proceso de formación de nuestros estudiantes como futuros profesionales y mantienen también actualizados a los graduados y profesionales en estas carreras. Así que invitarlos a que nos acompañen a las actividades que tenemos el día de hoy. Tenemos 3 actividades más, una a las 5, otra a las 6 y otra a las 7. Y el sábado 31 de julio también tenemos actividades a partir de las 9 de la mañana. Así que cordialmente invitados. En el chat les voy a dejar el link donde pueden ver la agenda de actividades con los temas y su registro de inscripción para que puedan participar. Sin más, te doy la palabra al director de carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones, el ingeniero Eduardo Escalante. Bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Esta actividad de hoy es muy importante. La primera de la Semana de Ingenierías de nuestro conglomerado tiene que ver con los edificios del futuro. El tema de la tecnología respecto a edificios del futuro tiene que ver con temas de ahorro de energía, que es muy importante en nuestros tiempos. Tiene que ver con lo que es seguridad de los bienes y la vida de las personas, que es lo más importante. Y por supuesto también tiene que ver con confort. Entonces, sin más, de nuevo le doy la bienvenida a Christian Sainz y le agradezco su contribución para el conocimiento y el desarrollo de nuestros estudiantes, invitados y profesores. Y le dejo, sin más, la sesión en sus manos. Gracias. Gracias, don Eduardo. Pues me permito presentar al facilitador de esta tarde con Edificios del Futuro, el ingeniero Christian Sainz Silva. Él es ingeniero y cuenta con el grado de licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en mantenimiento industrial. Además, su paso a través de distintos departamentos en Schneider Electric le han permitido desarrollar sus habilidades en el área de media tensión, control de automatización industrial, calidad y medición de energía, administración de proyectos y durante los últimos 2 años y medio ocupa el cargo de Product Application Engineer Channel Developer de la unidad de negocio denominada Digital Energy, enfocada en eficiencia energética y edificios verdes, desempeñándose en el área de soporte técnico, entrenamiento a firmas de diseño, constructoras, integradores de sistemas y clientes finales, así como diseño y validación de arquitecturas de los sistemas de gestión de edificios, control de acceso e instrucción, sistemas de detección contra incendios y movilidad eléctrica, así como gestión eficiente de la energía para Centroamérica. Así que aprovechemos este espacio con este experto y le damos la cordial bienvenida a Cristian. Gracias por acompañarnos en la Semana de Ingenierías. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar por acá y pues muchísimas gracias por la invitación. Procedo a proyectar mi pantalla y por favor me confirman que pueden verla. Perfecto, Cristian, adelante. Genial, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Para mí es un placer nuevamente estar por acá. Como comentaban los compañeros, mi nombre es Christian Sáenz. Yo soy ingeniero de aplicaciones para Schneider Electric Centroamérica en todo lo que tiene que ver con sistemas especiales para edificios, ¿verdad? Entonces, bueno, el día de hoy la intención es hablar un poco sobre este tema de edificios del futuro que en realidad son ahora, ¿verdad? Por eso el nombre de esta charla del día de hoy. Vamos a ver varios aspectos, ¿verdad? Vamos a primeramente detallar un poco a través de un video en qué se resume esta idea de los edificios del futuro. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar de esta manera. Entonces, bueno, ¿cómo se definen los edificios del futuro en un minuto? Vamos a verlo a continuación.
Cristian está sin audio por aquello. Sí, eso te iba a decir. Si el video tiene audio, solo se está viendo la imagen. Perdón. Si el video tiene audio, solo estamos viendo la imagen. Por si tiene audio, tal vez lo activas con sonido. Ok, permítanme un segundo. Creo que ya me confirman, por favor. Correcto. Gracias. Ready to reconceive, reshape, renew, and rebuild? Yes, we're talking buildings, living places and spaces where we thrive and succeed. Se escucha el audio, pero no se proyectó el video. Se está viendo como el modo presentación de PowerPoint. Ahora sí se ve el video. Ahora sí estamos en el video. Ahora sí, Cristian. Perfecto, gracias. Ready to reconceive, reshape, renew, and rebuild? Yes, we're talking buildings, living places and spaces where we thrive and succeed. Places for accommodation, organization, and representation. It's the perfect time to redefine. Renew our living ecosystems to be smarter, safer, sustainable. Redesign with more digital, more electric, and more efficiency. Retool so they revise, react, and respond to our needs. Retrofit with the hardware, software, and services that create real resilience. Resolve to revitalize, re-welcome, rejuvenate. Listen, it's not a revolution. Forward thinkers are always reconsidering, redesigning, rebuilding, reshaping, always ready. Together, we'll redefine buildings of the future. Life is on. Perfecto. Bueno, creo que con el video se resume un poco, ¿verdad? El tema de edificios del futuro. Y bueno, ya sin más preámbulo, continuando acá con la presentación, básicamente lo que vamos a decir de este tema es que hay 4 apartados muy grandes, ¿verdad? Que es la parte de simplificación, que sean reenergizados, digitalizados y más atractivos. Esto viene a desencadenarse a partir del tema de la digitalización y lo que es la electrificación, ¿verdad? Sabemos que se están apostando por temas de vehículos eléctricos, por ejemplo, generación a partir de paneles solares y todo este tipo de sistemas, ¿verdad? Un poco más amigables con el ambiente. Entonces, por acá algunos datos importantes respecto a estos 4 puntos, ¿verdad? La parte de ser más simplificados, es decir, ser a partir de estándares un poco más sencillos, ¿verdad? Y tratar de llevar un poco más de la tecnología hacia los edificios. Entonces, bueno, lo que se busca es un tema, por ejemplo, de reutilización y tecnologías, pues, limpias, ¿verdad? Que vayan a reducir un poco ese impacto en la naturaleza. Por otro lado, pues el término de ser reenergizado significa que pues vamos a buscar mayor eficiencia, ¿verdad? En este sector de edificios que muchas veces hay un gran potencial que no estamos viendo que se puede optimizar. Por ejemplo, en la parte de iluminación, ¿verdad? O los sistemas de climatización, llámese HVAC por sus siglas en inglés. Normalmente son sistemas que, por ejemplo, la iluminación durante las noches queda encendido, ¿verdad? Y puede ser un punto de mejora, aunque en un gráfico de pastel de consumo energético quizás no sea el mayor consumidor, a diferencia del aire acondicionado, pues sí podemos llegar a optimizar tanto en costos como en vida útil de los equipos que están pues dándole vida a ese sistema o a esa arquitectura para el área de iluminación específicamente. Por otro lado, en cuanto a la parte de digitalización, pues vamos a hablar de un tema pues muy reiterativo, pero que es en lo que se basa mucho el tema de los departamentos de mantenimiento, ¿verdad? Que es adelantarse a las fallas y no caer en temas correctivos, sino preventivos, predictivos, ¿verdad? Y eso lo vamos a lograr a través de inteligencia artificial y análisis de data, ¿verdad? Por medio de las diferentes herramientas que vamos a ir viendo más adelante que nos van a permitir hacer todo esto.
Y por último, que sean más atractivos, ¿verdad? Vamos a buscar una experiencia más cómoda, más confortable para los ocupantes de los edificios, llámese, por ejemplo, los colaboradores de alguna organización, o, por ejemplo, en el tema de vacaciones, en cuanto se refiere a la parte de hotelería y todo este segmento, ¿verdad? Pues se busca que sea lo más confortable posible para las personas que visitan el lugar. Además, bueno, todos sabemos el tema de salud a nivel mundial, ¿verdad? Que estamos viviendo. Entonces, hay nuevos retos en cuanto a que las personas vuelvan a los edificios. Más del 50% de los colaboradores extrañan la interacción con los colegas, como lo vemos por acá. Algunos otros datos relevantes es que se desea un contacto cara a cara. Sabemos que la virtualidad pues, nos ha llevado a múltiples formas de tratar de subsanar esa interacción que teníamos, más sin embargo muchas veces no es totalmente lo mismo, ¿verdad? Por otro lado, bueno, muchas personas, prácticamente 9 de cada 10 dicen que están muy emocionadas de poder volver a reunirse con los colaboradores o compañeros de sus compañías, ¿verdad? Y también que se aprecia mucho el tema de esa cultura de intercambio a nivel social. Entonces, bueno, es parte de algunos datos también relevantes que se tienen en la parte de los edificios. ¿Por qué importan que sean sanos los edificios? Pues básicamente por 5 puntos desde el tema, digamos, del ciclo de vida útil de la infraestructura, como lo vemos por acá. Por ejemplo, es un tema de reducción de incapacidades, ¿verdad? Si tenemos un edificio pues sano, con las condiciones operativas adecuadas, pues correspondiente, con la ventilación, con todas las demás condiciones, ¿verdad? Tanto de protección humana en caso, por ejemplo, de un tema de incendio, en donde pues los elementos que le dan vida a esta plataforma estén al 100% y puedan hacer la detección para la adecuada evacuación del edificio, hacen que pues todo esto tenga mayores beneficios para las personas que están por ahí, ¿verdad? Por otro lado, por ejemplo, el tema del propio edificio como tal, que va a aumentar su valor, ¿verdad? Al ser un edificio inteligente, pues va a tener mayores réditos para los dueños de estas infraestructuras, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, también va a ser un tema de confortabilidad para las personas que están ahí y que desean, pues, estar en ese sitio desarrollando sus tareas diarias. Como vemos por acá, pues algunos de los sistemas que interactúan en los edificios de ahora y que le dan pues vida, ¿verdad? Prácticamente son todos estos sistemas que vemos por acá. Y como vemos en la parte superior, la energía se ha vuelto más dinámica. Ya no es un tema solamente de la alimentación del edificio para un funcionamiento estándar, sino que ya vamos más allá, ¿verdad? Ya hablamos de temas, por ejemplo, de calidad de energía, ¿verdad? Queremos saber que si hay algún disturbio en la red o algo por el estilo, podamos detectarlo y determinar si fue ocasionado por los equipos que están operando dentro de mi edificio o si vino de el ente que me provee este servicio, ¿verdad? La parte de cogeneración, por ejemplo, es otro punto bastante importante y que básicamente lo que hace es que nos unamos a ese esfuerzo país, ¿verdad? Por ejemplo, de la parte de la huella carbono neutral y todos estos temas, ¿verdad? De eficiencia energética con vehículos eléctricos y generación propia. El tema, por ejemplo, de plantas de emergencia es bastante importante en los edificios para mantener la operación del sistema. Y pues el monitoreo y control es lo que está aguas arriba de todos estos sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de medición. Entonces, básicamente estos son algunos de los sistemas que más vamos a ver en los edificios de hoy en día, ¿verdad? Y que van dándole forma a pues todo un ecosistema para llamarlo edificio inteligente. ¿Cómo vamos a diagnosticar que el edificio esté saludable? Pues midiendo, ¿verdad? Es la única forma en la cual nos vamos a dar cuenta cuál es el estado del edificio. Al igual que cuando vamos al médico, nos hacen un chequeo general, ¿verdad? De algunos signos vitales para saber cómo estamos a nivel general, pues lo mismo con los edificios, ¿verdad? Ocupamos saber cuánta es la temperatura interna, por ejemplo, los niveles de iluminación, por si necesitamos, por ejemplo, temas de dimerizar en algunas zonas para algún tema en específico que haya en ese aposento, la humedad, el movimiento del aire, el ruido, la limpieza, todos esos parámetros vamos a ocupar medirlos para saber en qué está el edificio en cuanto a su operación
y poder llevarlo a un rendimiento óptimo. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? A partir básicamente de 3 grandes premisas, ¿verdad? Estudiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del censado, que nos va a permitir recolectar toda la información necesaria de los diferentes puntos de la infraestructura. Después vamos a analizar esa información, como pues, por ejemplo, con gráficas, con análisis tipo Sankey o diagramas de Pareto y todo este tipo de diferentes sistemas de análisis tipo matemáticos, ¿verdad? Para saber dónde estamos. Y finalmente actuar, ¿verdad? Con un 80-20 podríamos saber que, por ejemplo, el mayor consumo que estamos teniendo y la facturación que estamos pagando se nos va en el sistema de aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a actuar primeramente en esa área, ¿verdad? Para tratar de establecer un horario fijo de operación del sistema y que además se mantenga en una condición o una temperatura, digamos, estándar para toda la infraestructura. Podría ser un tipo de optimización que se quiera llevar a cabo, ¿verdad? Y no por el contrario, que en una sala, a través de los termostatos, las personas lo operen y enfríen más rápido esa sala y tal vez se terminó la reunión y olvidaron apagarlo y demás, sino que esté todo en una misma condición de operación. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo pues todo el control del edificio con tantos sistemas que interactúan como los que veíamos hace un rato? Pues a través de un sistema de gestión del edificio, ¿verdad? O por sus siglas en inglés, un Building Management System o BMS. Básicamente, ¿cómo se define? Pues como un sistema que va a conectar múltiples sistemas especiales, vamos a llamarle, para poder garantizar el mejor desempeño del edificio, ya sea a nivel de control o supervisión, dependiendo de lo que me permita ese sistema especial que yo voy a controlar, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, que como vemos acá en la parte derecha, algunos de los sistemas típicos que se agregan al BMS es la parte de aire acondicionado, control de accesos e intrusión, la parte de Power Quality, iluminación y, por ejemplo, la parte de detección contra incendios. Muchas veces los primeros 4 en la mayoría de sistemas, ¿verdad? Nos van a permitir desde el BMS, que es básicamente un software que se complementa con hardware o equipos de campo, nos van a dar la posibilidad desde ese computador de poder interactuar con el sistema. Es decir, yo puedo mandar a encender o apagar las luces. De igual forma con el sistema de aire acondicionado, regular la temperatura. O, por ejemplo, con el sistema de seguridad, ver las cámaras, ¿verdad? Y saber qué está pasando en el edificio. Entonces, ahí es donde entra la parte, por ejemplo, de control que yo puedo hacer desde este tipo de plataformas. Pero por otro lado, con el sistema de detección, yo solamente puedo supervisar lo que está pasando. ¿Esto por qué? Pues por norma, ¿verdad? La NFPA no permite un tema de control por ser el sistema que es decir, detección de incendio. Entonces, bueno, eso es un apartado bastante importante. Las plataformas de gestión de edificios y pues en nuestro caso se llama el EcoStruxure Building Operation o por sus siglas LBO. Es un sistema universal y abierto. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que es la plataforma que tiene Schneider Electric a nivel de sistemas inteligentes o el Internet de las cosas, ¿verdad? Y todo el tema del Big Data para los edificios y pues su gestión. Es una plataforma, como vemos acá, abierta, segura y escalable. Ya vamos a detallar un poco más por qué. Pero bueno, a grosso modo es como vamos a poder llevar a cabo la gestión del edificio con una plataforma como esta. Acá vemos un poco más de dispositivos de campo, ya un poco más en sitio, ¿verdad? De cómo sería que vamos a ir detectando esas señales digitales, análogas, universales y diferentes estatus, ¿verdad? De los diferentes sistemas para llevarlo a esta plataforma. Entonces, ¿con qué queremos decirles con todo esto? Pues que el presente es digital, ¿verdad? Y vamos a ocupar del Internet de las cosas, de realidad aumentada y de inteligencia artificial para poder gestionar de manera adecuada el edificio y que sea pues del futuro, pero ahora. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo esto? Pues a través del EcoStruxure, que es básicamente la columna vertebral que le da vida a todos estos sistemas, ¿verdad? De Internet de las cosas y demás. Y básicamente es lo que vamos a ver seguidamente. Es un sistema que se basa en 3 capas, en donde básicamente vamos a tener en la parte inferior los productos que me van a permitir a mí interactuar con cada uno de los sistemas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tengo un generador,
tengo un chiller o algún dispositivo de estos, pues normalmente voy a ocupar traerme las señales digitales para saber el estado de, por ejemplo, arranque o paro del sistema. Y a través de los field devices o dispositivos de campo vamos a lograr esa interacción. Mismos que tienen comunicación abierta, llámese BACnet, Modbus y Onwords, para poder llevarlo al software respectivo. ¿Qué pasa si yo tengo un equipo, por ejemplo, un chiller que Schneider no comercializa, ¿verdad? Y necesito supervisarlo? Eso es posible, ¿verdad? Normalmente los productos de terceros traen comunicaciones abiertas. Entonces, eso es un punto bastante importante que yo voy a poder llevar al sistema para poder gestionar el edificio de la manera adecuada en el respectivo software, ¿verdad? Que sería la segunda capa que le llamamos nosotros en este caso el Edge Control. Ya tengo las señales, ahora ocupo un software para llevarlo y en este caso a través del Building Operation vamos a tener toda esa gestión. Y finalmente, la información que yo tengo acá la puedo llevar a otro nivel que hablábamos al principio. ¿Cuál es ese otro nivel? El tema de inteligencia artificial que nos va a permitir mantenimiento preventivo, predictivo. Entonces, a través de estos servicios que tenemos acá en la parte superior de este ecosistema llamado EcoStructure, como lo vemos por acá, enfocado en la parte de edificios, vamos a lograr tener esa inteligencia artificial que nos va a permitir predecir las fallas antes de que vayan a suceder y pues planificar un mantenimiento con el tiempo necesario, ¿verdad? Para que no se vaya a dar un paro de la operación del edificio. Entonces, básicamente, esos son los pilares que vamos a tener en esta plataforma y que se termina de complementar con dos puntos muy importantes. Primeramente, el tema de ciberseguridad. Esto es un punto que no podemos dejar atrás. Sabemos que muchas veces, y hemos escuchado, por ejemplo, en las noticias, que se dan ciberataques a industrias gigantescas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones es preferible prácticamente desechar ese sistema porque no hay una forma prácticamente real de poder establecer o restablecer más bien el sistema a la normalidad si ya fue, digamos, descubierto por los hackers, ¿verdad? Entonces, eso es un punto muy importante que tiene en consideración esta plataforma. Y por otro lado, el tema del Big Data va muy asociado con la nube, ¿verdad? Entonces, en ese otro parámetro también estamos cubiertos por acá respecto al sistema que nos va a permitir llevar esa gestión inteligente del edificio. ¿Qué más hace que un edificio pues, sea inteligente? Muchas veces un dueño de un edificio no solamente tiene ese aposento, ¿verdad? Puede ser una multinacional, por ejemplo, a nivel región, que tiene sedes en todo Centroamérica. Entonces, para llevar a cabo una gestión inteligente, yo ocupo unificar en una sola estación de trabajo, le llamamos Workstation, el control de todos esos sitios desde donde yo estoy, ¿verdad? Ya ahora con mucha más razón, como todo se ha vuelto remoto y desde inclusive nuestras casas, vamos a ocupar tener esa gestión del edificio. Entonces, este tipo de plataformas permiten esa integración que le llamamos multisite o a través de diferentes sitios a nivel global, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se basa en conectividad IP. No hay una restricción en ese sentido, porque son comunicaciones abiertas que podemos ingresar desde cualquier parte del mundo a interactuar con el edificio o los edificios que yo como Facility Manager, por ejemplo, o encargado de mantenimiento de todas esas sedes, necesito para poder gestionar de manera real el edificio sin necesidad de estar en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es otro punto bastante importante que entra en juego en todo este tema de gestión de los edificios. Por otro lado, bueno, por acá es un pequeño ejemplo, ¿verdad? De cómo iríamos haciendo integración de diferentes sistemas y cómo los vamos a llevar a las diferentes aplicaciones del sistema de gestión. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el control de iluminación, como lo vemos por acá. Vamos a tener el control de persianas. Entonces estos dos sistemas van a interactuar conforme, por ejemplo, vaya cayendo la noche, pues que vaya encendiendo la luminaria poco a poco y aumentando su intensidad lumínica conforme se oscurece aún más, ¿verdad? La parte de sensores de ocupación, por ejemplo, en esa misma sala, ¿verdad? Si no hay nadie y no hay movimiento, automáticamente se manda a apagar tanto el sistema de aire acondicionado como de iluminación. Y pues por otro lado, los sistemas que desde mi dispositivo móvil voy a poder revisar y gestionar qué está pasando con cada uno de esos sitios.
básicamente es lo que veríamos en esos apartados, principalmente de iluminación y de la parte de aire acondicionado. En cuanto a detección de incendio, igual, ¿verdad? Nos interesa, como hablábamos hace un rato, poder detectar los diferentes sensores y qué está pasando con cada uno de ellos. En control de acceso e intrusión, pues podemos gestionar inclusive desde ese sistema a partir pues de las tarjetas o credenciales que se tienen para ingresar al edificio, en dónde está cada persona y a través de las cámaras darle seguimiento por qué puertas pasó. Además, si entró al elevador, saber a qué piso subió, ¿verdad? O, por ejemplo, si está tratando de abrir una puerta con, digamos, algún tipo de lectora con biométrico, también podemos hacer todo ese tipo de detecciones para saber que todo está en operación normal o hay alguien que está tratando de irrumpir en zonas que no debería tratar de ingresar. Como lo veíamos también anteriormente, el sistema de iluminación se puede gestionar desde estas plataformas. Y bueno, finalmente muy importante, algunos cumplimientos a nivel global que tienen estos sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, con lo que es industria médica y de dispositivos de este tipo. Entonces, básicamente por ahí es como le daríamos vida a través de un BMS a todas estas diferentes necesidades que se pueden tener. Y lo que se busca, a grosso modo, son estos puntos, ¿verdad? Maximizar continuidad y optimizar las operaciones, buscando seguridad para las personas, confianza, bienestar, eficiencia y, por supuesto, ciberseguridad. Lo resumimos básicamente en estos 4 puntos. Y con ello vamos a lograr nuestra visión. Como Schneider está muy claro en esto, ¿verdad? Que es que los edificios del futuro sean completamente digitales y eléctricos a través de sostenibilidad, que básicamente es equipar con tecnología capaz de optimizar el uso de los recursos. Resiliencia, que básicamente es la capacidad de recuperación rápida ante eventos internos y externos. Como lo decíamos, la continuidad del servicio es muy importante y hablábamos por ahí de la parte de generación de respaldo en caso de que el edificio pierda la alimentación de la red, ¿verdad? Y que los sistemas inteligentes que tiene conectado, pues inmediatamente en milisegundos puedan entrar en operación y sea prácticamente imperceptible para los usuarios ese cambio, ¿verdad? Y caída de la red externa, por ejemplo, en cuanto a la alimentación del edificio. Y ese punto es sumamente importante porque estas plataformas inclusive son utilizadas en el área médica, ¿verdad? En edificios y torres médicas, y ahí, por ejemplo, si nos imaginamos una sala de cirugía, no es permitido, ¿verdad? Ningún fallo porque sabemos que está la vida de muchas personas en juego en ese momento, ¿verdad? Entonces es un punto bastante importante. También se busca la parte de ser hipereficientes, es decir, una integración de diferentes sistemas, como lo veíamos hace un rato, hacia el BMS, que nos permita controlar, gestionar y visualizar. Y pues personales que se adapten a las necesidades que tiene cada uno de los sitios, ¿verdad? Entonces, básicamente se resume por ahí. Y dando estos resultados, pues maximización de la eficiencia del espacio, mejorar el well-being y la parte de la huella de carbono, ¿verdad? La experiencia del colaborador y reducir costos de operación. Entonces, bueno, básicamente esto es un poquito de la presentación que quería mostrarles el día de hoy, ¿verdad? Creo que nos quedan por ahí 10 minutos en los cuales quisiera aprovechar para mostrarles cómo se vería todo esto ya, digamos, realmente, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo un poco, digamos, teóricamente, pero cómo sería esto viéndolo de manera un poco más concreta. Entonces voy a proceder a dejar de compartir un segundo nada más para cambiarme por acá de monitor y proyectarles un pequeño demo que llamamos nosotros, que tenemos online, para que conozcan cómo serían estos sistemas entrando en operación. Ok, entonces, bueno, por acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que sería un real estate, ¿verdad? Y vamos a hacer un rápido recorrido de cómo se irían viendo los diferentes sistemas interactuando a través de un BMS. Entonces, bueno, por acá, nada más permítanme un segundo para ver si puedo correr esto. Lo que vamos a hacer es un recorrido a través del edificio, ¿verdad? Y primeramente acá en el lobby lo que tenemos es, por ejemplo, un pequeño dashboard a nivel general de la operación del edificio,
que lo estamos trayendo desde el BMS, ¿verdad? Entonces, como vemos por acá, nos dice cuánto es el consumo en litros de agua que está teniendo esta infraestructura, cuántos son los kilowatt hora que también está pues consumiendo, ¿verdad? Y la operación del edificio a nivel general. Entonces, esto es bastante importante y atractivo también para las personas que vienen, digamos, por ejemplo, a este sitio, para saber que están en un lugar comprometido con la parte ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, siguiendo por acá, uno de los sistemas que va a interactuar en esta parte con nosotros sería el sistema de control de accesos, ¿verdad? Que también lo podemos gestionar desde el BMS, como veíamos hace un rato. Y bueno, a través de la aplicación móvil nos permite el acceso a esta zona, por ejemplo. Acá vamos a proceder a subir al elevador y vamos a dejar esta puerta que está por acá para el final, nada más para ir a dar un recorrido antes de ello. Y vamos a ir a ver un poco de lo que hay en la parte superior de este edificio. Ok, ya llegamos a la parte superior, ¿verdad? Y una vez ingresamos acá, como hablábamos en la presentación, los sistemas de sensado de presencia hacen que las luminarias, el aire acondicionado y lo que es el tema de las persianas detecten, ¿verdad? Y entren en funcionamiento. Por acá de nuevo, el tema de el rendimiento del edificio a nivel general. Y bueno, continuando un poco más en el recorrido, por acá vemos algunos otros sistemas que igual operan en el BMS, que es, por ejemplo, la confortabilidad de cada uno de los aposentos o sitios que utilizan las personas que colaboran en esta compañía, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a iluminación, en cuanto a condiciones de ventilación, etcétera. Y bueno, si continuamos por acá, podríamos ingresar a una de las salas de reuniones también para tener un poco de interacción también con algunos de los sistemas que esta sala tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos por acá lo mismo, el tema de detección y con ello pues las persianas y el sistema de iluminación entra en juego, así como por ejemplo el proyector podría empezar a visualizarse por ahí. Y bueno, desde acá también yo puedo interactuar con los sistemas, ¿verdad? Entonces puedo hacer el tema del encendido y el apagado de las luminarias o el tema de las persianas también lo podríamos controlar desde acá. Entonces, bueno, esto es parte de un recorrido rápido de cómo son los edificios del futuro. Ahora ya esto se tiene en muchos edificios de la región, ¿verdad? Tanto a nivel nacional, a nivel Centroamérica, a nivel América y pues obviamente a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esto es un rápido recorrido solamente ahí para que conozcamos un poquito más de cómo se visualiza ya todos estos temas entrando en funcionamiento y operando dentro del edificio. Finalmente, otro punto muy importante, entrando acá a la zona de parqueo, es el sistema, por ejemplo, de generación o de alimentación, ¿verdad?, de este edificio. Entonces, por acá tenemos un pequeño cuarto en donde están los sistemas de las celdas de media tensión que me van a permitir gestionar el voltaje de entrada desde la utility o la empresa que me brinda ese servicio hasta pues lo que yo requiera en mi edificio, así como los sistemas de UPS o ininterrumpidos de alimentación del edificio. Y ya finalmente está la parte un poco más ecológica, ¿verdad? Que podríamos hablar de lo que son los cargadores de vehículos eléctricos en la parte de los sótanos, de los parqueos, como este que vemos acá en la parte del fondo. Entonces, bueno, esto es un recorrido así muy rápidamente de cómo se visualiza a nivel de usuario, pero cómo se visualiza a nivel de operador desde la perspectiva de los señores del área de mantenimiento, ¿verdad?, de gestión del edificio, que al final es la parte que tiene que velar porque todos estos sistemas operen de manera adecuada. Entonces, vamos a proceder a ingresar al software rápidamente, ¿verdad?, en estos 3-4 minutos que nos quedan ya de la parte pues de la sesión y veremos un poquito cómo es ese tema. Entonces, bueno, voy a dejar por acá de compartirles un segundo y vuelvo a mostrarles mi pantalla para pasar a ese otro apartado.
entonces, bueno, por acá básicamente tenemos lo que es la plataforma a nivel de gestión, como les decíamos, la parte de mantenimiento y los compañeros que tienen que velar por el uso de este sistema y pues que el edificio opere correctamente. Hablábamos de un tema multisite, entonces acá lo primero que vamos a ver es eso, ¿verdad? Que por ejemplo estas son algunas sedes de Schneider Electric a nivel global y desde acá yo, Christian Sáenz, puedo saber y gestionar qué está pasando con cada una de esas sedes. Y bueno, por acá, en estado rojo, como lo vemos al lado derecho, hay un sitio que tiene un problema o una falla. Entonces vamos a ingresar por ahí para saber qué está pasando. Y bueno, antes de ingresar, lo primero que vamos a tener es un digital twin o un gemelo digital de este edificio, ¿verdad? Donde yo voy a poder elegir a cuál de los pisos quiero ingresar. Entonces, por ejemplo, ahí ingresé al piso número 7 y como vemos por acá, siguiendo el orden de la parte superior, lo primero que se nos va a mostrar es el sistema de climatización, en donde en sombra color celeste vamos a tener una operación normal o dentro del set point que está establecido para esa zona, y los demás colores nos hacen alusión a que hay un problema, como lo vemos por acá, ¿verdad? Quizás la temperatura estaba seteada a un máximo de 25 y alguien llegó a los termostatos y pues cambió esa configuración. Entonces por acá tenemos un pequeño problema en ese sistema que nos puede desencadenar en un mayor consumo o pues en la pérdida o disminución de la vida útil de los equipos asociados. Siguiendo en este menú de HVAC, que es este mismo que está acá a la izquierda, vamos a ir viendo diferentes equipos electromecánicos que le dan vida a esta área, como las manejadoras de aire, o por ejemplo lo que son las calderas, ¿verdad? Así por ejemplo también como lo es el sistema de chiller, entre muchos otros que podríamos agregar, ¿verdad? Y aquí básicamente es un tema de sensado de temperaturas, de estado de las válvulas, de flujos, de habilitaciones o no, etcétera. Y bueno, si esto lo llevamos al edificio propiamente, como la habitación que estábamos viendo hace un momento con el demo tipo recorrido interno, ¿verdad? Sería pues algo como esto que vemos por acá, en donde por ejemplo tenemos los sensores de salas que nos van a permitir esa regulación y el sensado de presencia, por ejemplo, a través de estos espacios que tienen la parte inferior para hacer ese on-off o encendido apagado de los diferentes sistemas especiales, ¿verdad? Pasándonos a la parte de Power y ya para ir cerrando y pasar a la parte de preguntas, ¿verdad? Tenemos por acá la gestión del edificio a nivel de alimentación, generador principal de respaldo, transformador principal de respaldo y, por ejemplo, los principales, lo que son las UPS y demás elementos para que se mantenga en operación. Y como vemos, la falla del sistema también hace alusión a este breaker que está por acá, el cual está alarmado por alguna razón en específico, ¿verdad? Un sobrevoltaje, sobrecorriente o algo similar. Una vez se restablezca la operación, lo ponemos en su estado normal y podemos ver el medidor asociado a este sistema. Otro punto importante que veíamos por ahí en la parte del recorrido que hacíamos en el sótano es el cargador del vehículo eléctrico, y aquí podemos ver cuánto está operando este sistema y también podemos mandarlo a apagar, por ejemplo. Entonces ahí es donde entra el tema de control o visualización, ¿verdad? Y en seguridad lo mismo, podemos ver las puertas asociadas a ese edificio y saber quién entró, por dónde entró, a qué hora y por qué, ¿verdad? Y si imaginamos, esto puede ser una cámara que esté visualizando y, digamos, se mantenga en un estado apagado, entre comillas, y una vez haya interacción con esa puerta, ella se encienda y le haga un llamado a los oficiales para que vayan a ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en caso de un forzamiento de puerta como lo simulamos acá. Y bueno, finalmente la parte de iluminación que nos va a permitir ya sea un tema de encendido apagado o si tenemos una plataforma más sofisticada, pues nos va a permitir, por ejemplo, la parte de dimerización, que sería como esto que vemos por acá, ir aumentando la intensidad lumínica del sitio. Y hablábamos finalmente de la parte de detección, que por norma dijimos que era más un tema de monitoreo, por ejemplo, el estado en falla de este sensor, que muchas veces es por temas de polvo o suciedad. Entonces, bueno, de mi parte hasta acá la presentación, creo que seguimos con el apartado de consultas y respuestas. Excelente, Cristian. Muchísimas gracias por tu participación y por esta ponencia tan interesante y actualizada. Tenemos una consulta de Percy que si te puedes referir nuevamente a al tema salud del edificio. Ok,
Vamos a regresarnos por acá a la presentación un momento. Recordarles a los participantes, si tienen alguna consulta, pueden dejarla aquí en el chat para comentarla con Cristian, y si no, pues también pueden levantar la mano y habilitamos su micrófono en caso que quieran hacerla personalmente. Ok, vamos a ver, cuando hablamos de la salud del edificio, ¿verdad? Como en todo, y creo que es una máxima, lo que no se mide no se puede gestionar, ¿verdad? Y es como el ejemplo que dábamos cuando vamos hacia el hospital, ¿verdad? Y el médico nos revisa. Lo primero que nos hace es un tema de toma de signos vitales, llámese la presión, nos miden cuántos son las pulsaciones que tenemos, etcétera. Es lo mismo, ¿verdad? En un edificio o una máquina. Ocupamos diagnosticar cuál es el consumo que tiene, corrientes, amperajes, kilowatts hora. Si estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de agua, saber los metros cúbicos que está consumiendo el edificio. ¿Qué pasa si yo soy dueño de un par de edificios y son muy similares en tamaño, pero los tengo en diferentes provincias, y el que está en la provincia A es pues un poco más rentable a nivel de costos, ¿verdad? Asociados respecto al que está en la provincia B? ¿Qué estamos consumiendo más allá y por qué aquí estamos optimizando si tenemos una cantidad similar de colaboradores, etcétera? Entonces, básicamente por ahí es donde entra el tema de diagnosticar la salud del edificio, ¿verdad? Una vez tengamos eso claro, vamos a pasar a los puntos que veíamos en esta diapositiva, ¿verdad? Con los censados y demás, vamos a analizar cómo está el edificio y sacar conclusiones, y a partir de ello actuar, ¿verdad? Y ahí es donde entra mucho, como les decía, el tema de un Pareto. Nos vamos a enfocar en el 80% y no en el 20%, que es el menos que me va a impactar en la factura eléctrica, ¿verdad? Si el 80% a mí me dice que es el aire acondicionado y, no sé, la parte de generación, por decir algo, en eso es lo que yo me voy a enfocar para empezar a censarlo, ¿verdad? Y saber por qué está consumiendo más. Tal vez el arranque de alguno de los motores asociados a estos equipos está teniendo un pico muy elevado, y ese pico justamente es el que me está haciendo que la facturación sea muy elevada. Pero si no lo mido, si no tengo un medidor de calidad de energía que me diga SAC, swells, trascientes, flickers y demás, no voy a saber que eso está sucediendo, y pues no voy a optimizar el rendimiento del edificio, ¿verdad? No sé si logro contestar la consulta. Muchas gracias. Vamos a visualizar si tenemos alguna otra consulta. Como les digo, pueden dejarla en el chat o bien levantan la mano y habilitamos su micrófono. Okay, varios han preguntado por la grabación de la sesión. A partir de mañana, después de las 2 de la tarde, quedará publicada en la página web el link que los va a llevar a YouTube, donde se van a colgar estas actividades. Recordarles la importancia de participar, ¿verdad? Aprovechando la participación del experto para que puedan hacer las consultas directamente. Vamos a ver, no tenemos más consultas, Cristian, en el chat. Vamos a verificar si ingresa alguna. Okay. Don Eduardo o David, si tienen alguna observación o algo que apuntar, si no, daríamos por terminada esta charla de edificios del futuro, dado que no tenemos consultas de los participantes por ahora. No, principalmente agradecer a Cristian y pues comentarle a los oyentes, a los participantes, que este es el inicio de una serie de charlas y actividades en esta temática específica de lo que son los edificios del futuro, los edificios inteligentes, todo lo que tiene que ver con BMS y otras tecnologías relacionadas. Como les dije desde el principio, hay muchos aspectos que son vitales para que un edificio cumpla sus metas, ¿verdad? Y el confort, la seguridad, la salud y la amistad con la naturaleza, con el ambiente. Es agradecerles solamente. Muchas gracias. De mi parte, buenas tardes. Gracias, don Eduardo. Tenemos una consulta de Eduardo Villalobos. Eduardo, ya está habilitado tu micrófono. Puedes hacérsela al expositor. Buenas, ingeniero Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Muchas gracias por toda la explicación. Yo tengo
Dos incertidumbres. Una, ¿qué tanta importancia se le está dando a la parte de la seguridad con respecto a todo este gestionamiento? Porque si bien sabemos que es bastante complejo manejar diferentes sistemas, pues también sabemos que en la actualidad hay mucho hackeo de este tipo de sistemas. Ellos están conectados a la red, es IoT completamente, o sea, en todo momento, o son sectorizados. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, me gustaría saber qué tanto Costa Rica está avanzando en este tema de hacer edificios inteligentes. ¿Estamos muy atrasados? O sea, ¿o es algo que realmente está activo? Muchas gracias. Perfecto. Muy amable, un gusto y muchas gracias por la pregunta, súper interesante. Respecto a la primera, son sistemas sectorizados. ¿A qué nos referimos con esto? Puedes tener el sistema de detección de incendio de X fabricante, que no sea Schneider, por ejemplo. Puedes tener el sistema de control de acceso de Y fabricante, con su software y su sistema y demás. ¿Qué viene a hacer el BMS? Estar aguas arriba de estos diferentes sistemas y a través de comunicaciones abiertas, como lo veíamos a través del EcoStruxure, jalamos la información y desde ese BMS podemos gestionar lo que está aguas abajo, aunque tenga su propio software, ¿verdad? Porque lo que permitimos nosotros es que a través de una única plataforma se gestionen todos los diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, la medición puede ser de la plataforma nuestra, el Power Monitoring Expert, igual lo unificas en este BMS, ¿verdad? Que a diferencia de otros sistemas, no es solo un punto de visualización, es un punto de control. Entonces, cada uno, aguas abajo, tiene su propio software. Si todo fuera plataforma Schneider, como lo veíamos hace un rato, están avalados con protocolos de ciberseguridad y todo este tema, ¿verdad? Por ejemplo, el puerto de comunicación del controlador principal o el maestro del BMS está avalado a nivel mundial, no por Schneider, por entes externos, que cumple con todas las normas para no ser infiltrado en ese punto, y conforme van saliendo actualizaciones, pues se van haciendo los testeos de laboratorio para cumplir con esas últimas normativas. Y la segunda pregunta, a nivel región, hablando de Centroamérica, nada más un comercial, acá Schneider Costa Rica atiende toda la región, llámese Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Somos el país más desarrollado en esa área. Eso sí, estoy, digamos, al tanto porque soy parte del que gestiono toda la región, ¿verdad? Y uno creería que tal vez no, pero es así. Panamá está bastante desarrollado también, más sin embargo no es tan fuerte la gestión a través del BMS. Allá se busca un poco más la gestión solamente del sistema de aire acondicionado, que tiene su propio software, ¿verdad? Para eso. Pero a nivel región, Costa Rica es el que está más desarrollado en esta área de sistemas de BMS. Excelente, Cristian. Vamos a ver si tenemos alguna consulta en el chat o algún participante que quiera habilitar su micrófono. Creo que estaríamos con las consultas. Nuevamente agradecerle, Cristian, por su participación en esta semana de ingenierías y esperamos tenerlos en otras actividades de este tipo para enriquecer el conocimiento de nuestros estudiantes, graduados y participantes. Muchas gracias, un placer y un gusto haber estado con ustedes. Estamos a la orden. Muchas gracias a todos los que se conectaron y los invitamos a la actividad que continúa a las 5 de la tarde. Muchas gracias.